Movimiento 1968, verano del 68. El movimiento estudiantil tuvo su origen aparente el 22 de julio por un pleito entre estudiantes de escuelas vecinas, las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional, y la preparatoria Isaac Ochoa Terena, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. El escenario, la plaza de la Ciudadela. Pandillas de la zona armaban escaramuzas desde hacía tiempo, sin que la policía actuara para detenerlas. En esta ocasión la autoridad llamó a los granaderos, que no se limitaron a detener el enfrentamiento, sino que agredieron a los estudiantes con saña, invadiendo incluso los edificios escolares para protestar por la violencia policíaca. Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional hicieron una manifestación el 26 de julio, misma fecha en que los otros estudiantes, mayoritariamente de la UNAM y organizaciones de izquierda, realizaban una marcha de apoyo a la Revolución cubana. La primera debía de terminar en el casco de Santo Tomás, pero el calor de la protesta se desvió hacia el Zócalo. En la calle Palma la esperaban los granaderos, que la reprimieron violentamente. ¿Qué querían los estudiantes? El movimiento se extendió rápidamente, pero también se organizó rápidamente. El 30 de julio, representantes del Politécnico se reunieron en un comité coordinador. De ahí nació el Consejo Nacional de Huelga, CNH, formado con delegados electos en cada una de las asambleas de las escuelas en huelga. Eso le dio una representatividad indiscutible y al mismo tiempo hizo de las asambleas las plataformas para la organización y el debate. El CNH llegó a reunir a representantes de 77 escuelas, incluyendo universidades de otros estados. El 4 de agosto, en su primer pronunciamiento público, formuló los 6 puntos del pliego petitorio y convocó una manifestación para el 5 de agosto de Zacatelco, el casco de Santo Tomás. Además de los 6 puntos del pliego petitorio, se planteaba una condición: el diálogo público. El movimiento ponía en duda la honradez del gobierno. Por eso no fue tomada en serio la melodramática frase de Díaz Ordaz cuando ofreció su mano tendida. Una mano está tendida, la de un hombre que a través de la pequeña historia de su vida ha demostrado que sabe ser leal. Los mexicanos dirán si esa mano se queda tendida en el aire o bien. Esa mano, de acuerdo con la tradición del mexicano, con la verdadera tradición del verdadero, genuino, del auténtico mexicano, se ve acompañada por millones de manos, que entre todos quisieran restablecer la paz y la tranquilidad de las conciencias. El movimiento, respondiendo con certeza punzante a la mano tendida a la prueba de la parafina. El 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México se suscitó una terrible matanza, ocurrida en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 personas. Fue brutal. Culminación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad perpetrados desde el gobierno de México en contra de los estudiantes a lo largo de ese año, caracterizados por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron durante este periodo y por la planificación. Así lo han calificado los sobrevivientes de ese movimiento, quienes exigen a los responsables se les juzgue por genocidio. La masacre fue cometida por el ejército mexicano y el grupo paramilitar, el Batallón Olimpia, en contra de una manifestación pacífica. La presencia de este batallón en lugar de los hechos fue negada inicialmente por el presidente de México, Gustavo Ordaz Díaz, aludiendo que su función era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos. Hoy se conoce la verdadera. Gracias a diversas investigaciones, medios y testimonios, aquel día el ejército y el batallón Olimpia identificaron por portar un guante blanco. Pusieron en marcha la Operación Galeana.
con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga. Los intentos de someter el CNH derivaron en la sangrienta represión al movimiento de protesta que por meses habrían resistido y cuestionando las políticas y medidas sociales y económicas del Estado, reclamando democracia. Movimiento de 1987. Las reformas de Jorge Carpizo. El movimiento estudiantil del Consejo Estudiantil Universitario, CEU, cimbró a la UNAM y a la Ciudad de México de 1987. Esta revuelta influyó decisivamente en muchos cambios políticos universitarios y en diversas transformaciones generales de la sociedad. El CEU surge en respuesta a las reformas implementadas por el entonces rector de la UNAM, Jorge Carpizo, quien pretendía establecer un aumento general a las cuotas de los estudiantes, eliminar gradualmente el pase reglamentado del bachillerato a la licenciatura e imponer un modelo único de evaluación a los estudiantes. Desde la perspectiva de muchos universitarios de aquel entonces, alumnos, maestros, investigadores, las reformas de Carpizo aprobadas el 11 de septiembre de 1986 constituían una amenaza para elitizar la UNAM, que dejaría fuera del beneficio de la educación superior a miles de jóvenes de bajos recursos. La protesta ceuista rompió el miedo al fantasma del 2 de octubre. Miles de jóvenes universitarios salieron a las calles para rechazar lo que para ellos significaba un proyecto educativo neoliberal, ganándose a la opinión pública. Entre enero y febrero de 1987, las dos masivas marchas de Zócalo, el triunfo de los diálogos públicos y la huelga estudiantil de 2 semanas dieron la victoria al movimiento. Las contrarreformas de Carpizo fueron suspendidas y se aprobó la realización de un congreso universitario. Movimientos de 1999-2000. El CGH. El movimiento del Consejo General de Huelga, que se inició el 20 de abril de 1999, fue contra el aumento de cuotas por parte de las autoridades de la UNAM. El movimiento fue objeto de múltiples agresiones externas. Su dinámica interna también tuvo rasgos de violencia que influyeron considerablemente en la opinión pública y oscurecieron la presencia de los ataques de porros y delincuentes. La entrada de la policía a la UNAM en febrero de 2000 y la derrota del movimiento estudiantil del CGH dejaron el campo prácticamente libre para las nuevas manifestaciones de delincuencia y porrismo. Los grupos de activistas fueron al mismo tiempo atacados por porros y caracterizados como tales por las autoridades y los medios de comunicación. Movimiento de 2012. Yo soy 132. El movimiento estudiantil #Yo soy 132 se originó en las redes sociales en protesta contra el entonces candidato del PRI a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto. Aunque tuvo más auge en la Universidad Iberoamericana, universidades públicas como la UNAM y PN se sumaron al movimiento. En diversos lados se hicieron asambleas para exigir las coberturas informativas imparciales y elecciones transparentes para el 1 de julio del 2012. El movimiento Yo Soy 132 se declaró apartidista y comenzaron a realizar diversos actos públicos porque considerados que varios medios informativos no estaban ayudando a que la ciudadanía tuviera un pensamiento crítico. Gracias por su atención.